Buenos días y buenas tardes, según la hora en que estés mirando este video. Saludo a toda la comunidad escolar de la Escuela Preparatoria Oficial número 90, docentes, alumnos, público en general. Sean bienvenidos a esta videoconferencia que tiene por título El mito del amor romántico en las relaciones de noviazgo, impartida por la maestra Mónica Vilchis Arroyo y que será presentada por medio de nuestro canal institucional a partir de la fecha y hora marcada. A continuación, menciono la dinámica de la videoconferencia. Cada alumno tendrá la oportunidad de escuchar y comprender sobre este tema de gran importancia en la sociedad actual, equidad de género. Los alumnos podrán reproducir, compartir y formarse una opinión propia mediante la tarea virtual, fotográfica o escrita. Mostrarán también la evidencia de su asistencia y aprendizaje a cada uno de sus maestros de asignatura. A continuación, tengo el gusto de presentar a nuestra ponente del día de hoy, maestra Mónica Vilchis Arroyo. Leeré la semblanza de la maestra. Licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Autónoma del Estado de México. Licenciada en Comunicación, Campus Universitario Siglo XXI, profesora de la Escuela Preparatoria Oficial número 90, profesora del Centro de Estudios Profesionales del Estado de México, docente del plantel Nezahualcóyotl de la Escuela Preparatoria número 2 de la Universidad Autónoma del Estado de México. Entre sus publicaciones, en el 2020, título de la publicación, Nuevos retos y problemáticas de exclusión y desigualdad que enfrenta la educación en México derivado de la pandemia. Revista Poética, Experiencias Educativas durante la pandemia de COVID-19. 2012, título de la publicación, Estudios de apropiación del espacio en la investigación social de la Universidad Autónoma del Estado de México, Ciencias Sociales, Humanidades y Salud, Metodología y Análisis, Centro de Investigación de Estudios Comparados de América Latina en el Grupo Educativo Siglo XXI. Entre sus ponencias, 2020, Nuevos retos, problemáticas de exclusión y desigualdad que enfrenta la educación en México derivado de la pandemia, en el primer Congreso de Literacidad para una Cultura Científica. En el 2017, ponente en el sexto Coloquio Internacional y segundo Digital TIC, Sociedad y Educación, relato de experiencias con el trabajo, desarrollo de las diferentes generaciones digitales en el uso de las TIC. 2016, ponente en la mesa Desarrollo Social y Políticas Públicas, Salud, Desigualdad y Exclusión Social del segundo Congreso Nacional de Sociología, el pensamiento sociológico ante las transformaciones sociales, construcción de alternativas en el contexto de grandes problemas globales. En el 2015, ponente con el trabajo de investigación El suicidio en México, una caracterización desde el concepto de anomia social en Emilio Durkheim, en el marco del séptimo necroloquio de putrefacción múltiple a través de la licenciatura en Letras Latinoamericanas de la Facultad de Humanidades en la Universidad Autónoma del Estado de México. Maestra Mónica Vilchis Arroyo, sea bienvenida a esta su casa. Adelante, maestra. Gracias, maestro Soriel, por la presentación. Antes de dar inicio a la ponencia, quiero agradecer a la institución y al cuerpo de docentes encargado del proyecto de equidad de género por aperturar estos espacios que me parecen tan necesarios para las y los estudiantes, pero creo también para todos los que formamos parte de esta comunidad estudiantil. También el tema me parece muy importante, justo el día de hoy, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, para reconocer el papel de todas nosotras, pero también para reflexionar sobre aquellas desigualdades persistentes en nuestra sociedad. Desigualdad en el ámbito del trabajo, en el acceso a la ciencia, en los espacios de maternidades y paternidades, en el espacio doméstico y también desigualdad en las relaciones amorosas de noviazgo.
que es justamente el tema que abordaremos el día de hoy, el mito del amor romántico en las relaciones de noviazgo. ¿Cuál es el objetivo entonces de esta ponencia? Discutir el tema del mito del amor romántico que se genera en las sociedades occidentales, pero este tiene una particularidad porque analizaremos el constructo social del amor como un aparato reproductor de poder, de desigualdad y de violencia en las relaciones amorosas. Que eso de entrada ya me parece fundamental observar o poder visualizar desde otra mirada lo que nos han enseñado que es el amor o cómo debemos de amar. Antes de entrar ya de manera al tema, ya de manera profunda al tema, comenzaré con la estructura de cómo está diseñado este trabajo. La primera parte, que es la introducción, esbozaré la problemática del hecho social que observo, lo cual nos llevará a hablar justamente de cuál es la construcción que se genera en torno al amor a lo largo de la historia. Eso es importantísimo porque iremos analizando cómo en ciertos periodos de la historia se ha ido conceptualizando la idea que tenemos en torno al amor. Posteriormente, esto ya nos llevará de manera muy precisa a hablar de qué es el amor romántico en Occidente o en la sociedad occidental, que es en la que nosotros vivimos, nos desarrollamos. Esto nos llevará de manera consecuente a hablar de cuáles son estos grandes mitos que nos ha contado el amor romántico y que se ha reforzado en todas las estructuras sociales. El último tema para desarrollar es cómo los medios de comunicación construyen estereotipos del amor. Y finalmente estableceré una reflexión sobre los temas analizados durante esta ponencia. Creo también que es muy importante que antes de poder hablar acerca de este hecho social, de cómo se construye el mito del amor romántico, es importante dilucidar cuáles son las perspectivas teóricas sobre las cuales está diseccionado este trabajo. Para desarrollarlo, pues evidentemente tuve que tener muchísimas revisiones de autoras y de autores, pero esencialmente aquí les coloco las tres principales sobre las cuales versa la investigación. El resto lo podrán encontrar al final de la presentación. La primera perspectiva es la del sociólogo francés Michel Foucault con su texto Historia de la Sexualidad, donde me parece que con su método, de manera muy precisa, muy particular, nos enuncia cómo es que el tema de la sexualidad y del amor ha sido tratado de manera distinta en diferentes momentos de la historia. Y también un concepto central que retomo de este autor es el concepto de poder. Foucault nos dice que el poder tiene varias dimensiones y el poder no es para quien lo posee, el poder es para quien lo ejerce. Entonces, en una relación de noviazgo va a haber quien ejerza ese poder sobre la otra persona. Desde ahí partimos de un elemento de desigualdad en las relaciones de noviazgo. Posteriormente recupero la perspectiva de la autora Marcela Lagarde con su texto Género y Feminismo, Desarrollo Humano y Democracia, también una autora importantísima. Marcela Lagarde es una de las teóricas impulsoras de la teoría feminista, sobre todo en Latinoamérica. Ella con este texto pues justamente nos habla de las relaciones de desigualdad que existen en estas relaciones amorosas y cómo se generan múltiples tipos y formas de violencia. Y con ella centralmente utilizo el concepto de la mismicidad, que es conocernos a nosotras mismas, a nosotros mismos, como un elemento fundamental para tener relaciones amorosas sanas. Y finalmente recupero una perspectiva actual, de hecho se acaba de publicar el libro de esta autora, es Blanca Olivia Velázquez Torres con su texto El amor romántico, la erotización de la violencia patriarcal. Este texto lo recupero porque es muy importante. Ella metodológicamente recupera las experiencias de muchas mujeres
de diferente edad, de diferente condición económica, también con diferentes entornos culturales y sociales, pero hay un común denominador en estas mujeres, que todas ellas han atravesado relaciones amorosas desde el amor romántico que las ha posicionado de manera desigual y que las ha hecho sufrir múltiples violencias. Una vez presentado este abordaje o perspectivas teóricas sobre las cuales está sustentado este trabajo, iremos ya directamente a la problemática, es decir, pues la introducción de este trabajo. Todos los seres humanos hemos sido formados en estructuras sociales que históricamente han posicionado de manera desigual a hombres como a mujeres. De aquí se basa una premisa muy importante de las luchas feministas. Las mujeres hemos tenido que luchar a lo largo de la historia por lo que al hombre se le ha otorgado históricamente. Es decir, nosotras tenemos que luchar por los derechos que a los hombres se les ha otorgado. Y esto tiene una dimensión no solamente en el ámbito político, también tiene una dimensión en cómo nos relacionamos y por supuesto va a tener un impacto en cómo nos relacionamos de manera sentimental. Va a haber ciertos derechos que se le otorgue al hombre y que se le ha dado históricamente y que no los tiene que pelear, y hay derechos que las mujeres hemos tenido que ir consiguiendo paso a paso, ganando espacios. Y ganar espacios también refiere, les decía, a cómo nos relacionamos de manera directa en las relaciones amorosas. Y justamente esta forma en la cual se posiciona de manera desigual a hombre y mujer también está presente en la construcción que generamos en torno a lo que denominamos amor. Ahora, el amor, y aquí es justamente donde se observa esta problemática social, el amor para las mujeres forma parte de nuestra formación, forma parte de nuestra educación permanente y por supuesto que también esta enseñanza está plagada en todas las estructuras sociales. Llámese escuela, Estado, iglesia y los medios de comunicación. Entonces, las mujeres, desde que somos pequeñas, se nos educa en el amor y se nos educa de una manera muy particular, incluso cómo debemos vestirnos, cómo debemos de reaccionar. Cuando un hombre nos corteja también, cuáles son las acciones que nosotras tenemos que ir realizando. Y esto, les decía, se normaliza, se presenta de manera cotidiana y no se cuestiona. ¿Cuál es el contexto entonces que tenemos de la problemática? La desigualdad entre géneros conforma uno de los pilares del sistema en el que vivimos y este es un sistema patriarcal. ¿Por qué? Por lo que ya mencionaba hace un momento, porque las estructuras sociales se distribuyen de manera desigual, donde se otorgan una serie de derechos a los hombres y las mujeres tenemos que, a lo largo de los años, y todavía lo seguimos haciendo, luchando por poder acceder a esta serie de derechos. Dicho esto, entonces, esta forma de desigualdad se puede presentar de mil maneras. Es decir, cuando nosotros vemos esta desigualdad, la podemos ver a través de la violencia, de la manifestación más fuerte de violencia contra las mujeres, que es el feminicidio, hasta la forma más sutil de la violencia. La forma más sutil de la violencia sería justamente entrar en estas relaciones de amor romántico que se nos disfrazan o que se nos presentan como situaciones completamente normales. Entonces, aquí es justamente cómo iremos observando que el amor romántico presenta violencia y que además se normaliza. O sea, yo puedo estar en una relación de noviazgo bajo este esquema de amor romántico y puede que yo note o más bien observo que hay elementos que no son favorables, que la persona con la que estoy pues me cela muchísimo, puede ser posesivo, también no me gusta la manera en la que se dirige a mí o la forma en la que me trata, pero con este modelo de amor romántico, nosotras tenemos la tendencia a apagar estos focos rojos
y decimos, bueno, si es posesivo, si es celoso, pero tiene muchos detalles conmigo, me cuida mucho, puede ser muy detallista. Entonces, normalizamos cierto tipo de violencias que se disfrazan de amor, se disfrazan de cariño y se llegan a disfrazar de elementos emocionales y sentimentales, que es justo ahí pues lo peligroso. Entonces, en este contexto, podemos decir que el amor romántico genera justamente ideales o idílicos amorosos que no nos permiten ver estas formas de violencia que están presentes en las relaciones amorosas. Y decía yo, son muy peligrosas porque justamente estos ideales amorosos con los cuales hemos sido educadas y educados desde pequeños nos muestran elementos de desigualdad de género y normalización de violencia contra la mujer. Por eso es muy importante, decía yo al inicio de la ponencia, primero observar al amor de manera distinta para justamente poder ir viendo cuáles son estos elementos sobre los cuales está afincado el amor romántico en la actualidad y que en muy pocas ocasiones se cuestiona. Y lo decía yo hace un momento, puedes estar en una relación de noviazgo donde tú observes esta forma de violencia hacia tu persona, pero tú no lo puedes visualizar de manera muy concreta porque está tan normalizada que decimos, si me cela es porque me quiere, si se porta de determinada forma es porque así es el hombre, porque él no tiene que mostrar sus sentimientos, porque él no tiene que verse débil. Entonces, este tipo de acciones las normalizamos y desde ahí partimos que las relaciones amorosas desde este modelo parten de la desigualdad. Entonces, para nosotros poder decir específicamente cómo construimos una idea en torno al amor romántico en la sociedad actual, primero debemos de observar cómo es que se ha construido este concepto del amor a lo largo de la historia, porque vamos a ver que en cada momento de la historia ha tenido una particularidad. Entonces, podemos ubicar al amor como un producto de construcciones sociales cuyos contenidos y expresiones van a corresponder a contextos históricos muy específicos. Y justamente en esta tabla recuperé cómo a lo largo de la historia se ha construido la idea del amor romántico. Pero ojo, aquí cuando hablo de la idea del amor romántico no es únicamente lo que nosotros pensamos o lo que está a nivel cognoscente. También se refuerza en todas las instituciones, en la escuela, en la casa, en la iglesia, en toda institución o estructura social, se va a reforzar este constructo en torno al amor, cómo vivimos el amor, cómo debemos enamorarnos, cómo entendemos al amor. Ok, el primer elemento que recupero es Mesopotamia. Aquí en Mesopotamia hay una particularidad porque aquí se piensa el amor como de manera libre. Y se piensa de manera libre, ¿por qué? Porque en Mesopotamia no estaba ligado el amor hacia la construcción del mismo bajo el matrimonio. Es decir, se creía el amor libre sin necesidad de poder construir este amor o fundamentarlo a partir del matrimonio. Entonces, aquí digamos que estaba deslindado de esta manera o de pensar al amor desde justamente el matrimonio. Se piensa de manera libre. Ahora, la otra elemento sobre cómo se ha construido el amor es en el judeocristianismo. ¿Por qué? Porque aquí, tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento, hay una cita bíblica, que es la que está, o la que enunciaré a continuación, donde nos desarrolla justamente una concepción que más adelante va a ser muy importante, sobre todo con el nacimiento del capitalismo, o mejor dicho, con el ascenso del capitalismo. Esta cita bíblica va a ser recuperada justamente para darle un sentido a un tipo de amor que, lejos de ser un amor en la igualdad, resulta un amor opresor.
esta cita es la siguiente: el amor perdura a pesar de todo, lo cree todo, lo espera todo y lo soporta todo. Les decía, esta cita está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y este precedente religioso se va a incorporar con el ascenso del capitalismo, y esta ideología va a ser muy funcional para poder establecer una idea de amor muy específica. El siguiente periodo que ubico es el periodo de la Ilustración. Recordemos que este periodo o este movimiento, el movimiento de la Ilustración, fue muy importante, nace en Europa, y lo que buscaba de manera pues muy concreta era liberar al hombre del yugo que se había generado respecto a todas las ataduras por parte de la Iglesia y de los reyes. Y entonces, recuerden que en este periodo de la historia, todas las explicaciones, bueno, antes de la Ilustración, en la Edad Media, todas las explicaciones estaban centradas en torno a Dios. Entonces, este movimiento de la Ilustración surge para romper con estas ataduras, liberar al hombre de la explicación en torno a Dios, y ahora la ciencia va a ser el eje rector y el eje que explica absolutamente todo. Esta exacerbación de la ciencia en todos los ámbitos lleva justamente a lo que se denomina como el absolutismo de la razón. Y entonces también surge aquí un movimiento muy importante que es el romanticismo. El romanticismo surge justamente para contrarrestar a este absolutismo total de la razón. Y entonces este movimiento del romanticismo va a ser un elemento que nos ayuda a entender o a explicar por qué concebimos el amor de determinada forma. El romanticismo, también ustedes recordarán en sus clases de historia, surge como este movimiento literario y poético que justamente se opone a la razón totalitaria y busca exacerbar emociones y sentimientos del ser humano a partir del lenguaje estético en sus diferentes formas. Sobre todo, aquí vemos que el romanticismo, sobre todo el romanticismo español y el romanticismo francés, van a exponer sus principales ideas en la literatura, en la poesía. Es aquí donde surgen estas grandes obras donde el protagonista corteja a una mujer, y la mujer, si lo llega a rechazar o no acepta su amor, aquí vemos la tragedia amorosa. Y entonces, ¿qué hace el protagonista? Se suicida. Esto no solamente es una dimensión en la literatura o en la poesía, también tiene que ver con un referente del amor romántico. ¿Por qué? Porque desde acá nos ayuda a entender que entonces el amor duele, que el amor es trágico, y que entonces si el amor se vuelve el centro de las cosas, y si alguien me dice que no, es tan importante como para suicidarme. Entonces, aquí hay un referente muy importante que va a consolidar la manera en la cual nosotros vemos el amor, vivimos el amor. Entonces, aquí entendemos desde estas grandes obras en el romanticismo francés y en el romanticismo español que el gran amor termina en tragedia, o que el gran amor es muy doloroso, es inconcluso, y ahí ya hay un referente muy importante. Después, el siguiente elemento que tenemos es el proceso de modernidad, que es justamente este proceso de modernidad surge con el ascenso del capitalismo, que deja detrás el modelo económico del feudalismo, entra el capitalismo, y a la par de entrar el capitalismo, este va con una idea muy concreta, muy específica de instaurar un modelo económico. Pero para que se instale este modelo económico, también tiene que asegurarse que el resto de los elementos sean congruentes con este nuevo modelo. Y uno de los elementos es justamente construir una idea muy específica en torno al amor romántico. Y de ahí es que surge este elemento que es la misoginia romántica, donde la misoginia pues es el odio a la mujer, pero se tiene que romantizar, se tiene que establecer ciertos parámetros donde se entra en una relación de noviazgo donde va a haber posiciones desiguales, el hombre desde el
ámbito público y la mujer desde el ámbito privado, y sobre todo aquí se le va a dar o se le va a relegar, a la mujer al ámbito de crianza y cuidado de los hijos, al cuidado esencial también de la familia, y este tipo de valores pues van a ser fundamentales para el ascenso del capitalismo. Entonces, ¿qué podemos decir o cómo podemos mencionar que se construye el amor romántico en Occidente? Desde la perspectiva occidental, que es en la que nosotros vivimos, se vislumbra al amor de manera incondicional, que tolera adversidades, cansancio y atasgos. Es decir, para que sea funcional todo este modelo de cómo vivimos el amor, pues justamente se tiene que mostrar como un amor romántico, un amor donde no importa cuánto sufra, no importa cuántas formas de violencia se expresen en esa relación, finalmente el amor tiene que ser incondicional. Y entonces, derivado de ello, hay una concepción muy particular que tenemos del amor romántico. Desde esta forma de amor en la sociedad actual, hay una manera de producir o de pensar a la mujer cercana hacia el cuidado familiar, a los quehaceres, a las responsabilidades, a la ejecución de todas estas acciones que tenemos que hacer las mujeres y que se ha educado desde el rol de género. También se piensa a la mujer acá sin horarios y que tiene que o que la realización máxima justamente está en el amor que puede otorgar a su pareja, pero también el amor que puede otorgar a toda la familia o a la familia que en algún momento decidan procrear. Entonces, esta idea de amor no es una idea natural, o sea, no es algo con lo que nosotros quisimos proyectarlo de esa manera. No, es una forma de amor que se ha ido construyendo a lo largo de la historia con estos precedentes que ya enuncié, y que el amor romántico, sobre todo en la actualidad, es muy funcional para el sistema capitalista, pero también para el sistema neoliberal, que es justamente lo que enunciaremos a continuación. Esta ideología romántica con la cual se nos educa surge como un modelo para apuntalar los intereses del capitalismo, que ya decíamos, este modelo económico también nos va a presentar un modelo de amor, y es un tipo de modelo que surge como un orden económico, un orden social, y que tiene el objetivo de instaurar un sistema de valores que están fundamentados en que las mujeres son más cercanas hacia el escenario doméstico, hacia la crianza o el cuidado de los hijos. Si bien este tipo de elementos han ido cambiando a lo largo de la historia, todavía, lo mencionaba al inicio de la ponencia, todavía encontramos estas enormes brechas de desigualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos y espacios sociales. Entonces, ¿cómo podemos conceptualizar o de qué forma podemos entender al amor romántico en la actualidad? Bueno, en las últimas décadas del siglo XX se ha dado un giro neoliberal, o sea, el que mencionaba hace un momento yo era el amor romántico que se da con la entrada del capitalismo, pero ahora con este giro neoliberal pues también tiene que abanderarse de alguna forma, y ahora ya no se presenta, digamos, este amor de manera incondicional, sino que ahora se nos presenta, tú tienes la libertad de elección de pareja, o sea, aquí no se te va a condicionar con quién tú tienes que estar. Sin embargo, se siguen reproduciendo modelos y estereotipos de amor romántico en los cuales se incluyen múltiples tipos de violencia, y que ya decíamos, de entrada es desigual para hombres y para mujeres. ¿Por qué es desigual? Por los roles de género que se establecen en el amor romántico. Estos roles de género, pues justamente, lo decía yo al inicio, tiene que ver con la forma o con la manera en la cual se nos educa en todas las instituciones y estructuras sociales, en la escuela, en la casa, en la iglesia, en cualquier institución de carácter social se refuerza este hecho. Entonces,
¿Cómo vemos o cómo observamos nosotros al rol de género desde el modelo del amor romántico? Primero, si eres chica o si eres mujer, estos son los elementos sobre los cuales se construye la forma de la personalidad en la cual nosotras nos vamos a desarrollar en una relación de amor romántico. Primero, se nos presenta como que nosotras debemos de ser coquetas, debemos de ser presumidas, siempre debemos de cuidar de nuestra imagen, y eso, les decía, se reproduce desde chiquitas. O sea, cuando la mamá le dice a la niña, no, tú siempre te tienes que ver bien, y ponte este moñito, y ponte de rosa, y te tienes que cuidar demasiado, y es algo que la mujer siempre ha sido educada en ese tipo de rol de género. También debe de maquillarse. También tenemos que una de las industrias más potentes o más fuertes es justo la industria del maquillaje, porque también nos vende esta idea de que las mujeres tenemos que adornarnos para vernos bien, no para nosotras, sino para el otro, en este caso, para el hombre. Después, debemos de portarnos serviciales y atentas. Esto desde el elemento cuando hablábamos del proceso del ascenso del capitalismo y que también se generaba una idea de amor romántico congruente con los valores que había en ese momento, pues también habría que presentarse este modelo como que la mujer era cercana o tenía que estar cercana al espacio doméstico, al cuidado de los hijos, al cuidado de las hijas y estar atenta de las necesidades de los demás. Y eso es algo que actualmente sigue todavía con gran prevalencia en nuestra sociedad. Después, una mujer también tiene que presentarse como emotiva y emocional, ¿no? Y mostrarse la mayor del tiempo cariñosa. Si una mujer no lo hace de esta forma, me refiero a que se presenta un poco más fría o no muestra tanto sus sentimientos, es algo que socialmente no es bien visto. Y entonces dicen, es que es una grosera, es una mujer muy poco cariñosa. Y pongámoslo del otro lado, si el hombre se muestra como frío, es completamente aceptable. Un hombre lo tiene en esta sociedad o bajo el modelo de amor romántico, no tiene la necesidad de mostrarse emocional y sus sentimientos. Después, también una mujer tiene que presentarse como habladora, ser sociable, integrarse en los ámbitos sociales. Después, también tiene que mostrarse como sensible y afectiva, mostrar todo el tiempo sus sentimientos ante los demás y lo que yo mencionaba, no mostrarse como fría, sino atenta a sus emociones, pero también atenta sobre todo a las emociones de los demás. También tiene que presentarse como cuidadosa y delicada. Aquí hay un elemento muy importante, dice, debe presentarse como prevenida, volver pronto a casa, acompañada y no salir por la noche y siempre buscar protección. Y esto lo digo que es muy importante porque cuando nosotros escuchamos cotidianamente las noticias en torno a feminicidios, la pregunta no se centra sobre el victimario, sino se centra sobre la víctima. Y se dice, ¿a qué hora salió? ¿Cómo iba vestida? ¿Por qué no iba con alguien más? ¿Por qué? Porque se adjudican estos roles de género donde la mujer es la que tiene que prevenirse, es la que tiene que ir todo el tiempo acompañada, que no debe de vestir de cierta manera, porque justamente vivimos en un sistema patriarcal donde se posiciona de manera distinta al hombre que a la mujer. Y el siguiente elemento, tiene que ser discreta y prudente. Y aquí refiere a que debe de tener cuidado con la sexualidad y no verse o presentarse como promiscua. Una mujer no puede hablar en torno a su sexualidad y mucho menos manifestarlo. Es decir, el tema de la sexualidad sigue siendo un tema tabú. No es un tema que tampoco se hable de manera abierta en los espacios domésticos, en la casa. Es un tema que sigue siendo tan tema tabú que para el caso de los hombres se debe de presumir de su sexualidad y para el caso de la mujer no. Incluso en una relación de noviazgo, el hombre tiene toda digamos que toda la aceptación para poder hablar de qué es lo que le gusta sexualmente, qué es lo que no le gusta, y la mujer no. La mujer, justamente por este modelo de amor romántico, tiende a callar, a ser discreta y a ser prudente y difícilmente puede expresar
sus deseos en torno a los gustos que tiene sobre la sexualidad. También la mujer, en este rol de género a partir del modelo romántico, se muestra como dependiente. Ojo, aquí ya decimos, han cambiado también muchos elementos en favor de la mujer y por supuesto que ya encontramos que hay muchísimo más apertura de la mujer en el ámbito político y el acceso al trabajo, y por esto pues también se vuelven las mujeres o nos volvemos muchísimo más independientes. Pero aquí la dependencia la refiere a que las mujeres tenemos que pedir opinión para todo y buscar la aprobación. Voy a poner un ejemplo de ello. Supongamos que una mujer accede a un puesto directivo muy alto. Generalmente ella no toma la decisión sola. Tiene que esperar un tiempo y no sé, si está en una relación de noviazgo, primero consulta con su novio y qué le parecería que ella accediera a tal puesto, o lo consulta con ciertas figuras masculinas y busca la aprobación del mismo. En el caso del varón, no. Si se le presenta a él la oportunidad de un puesto directivo muy alto, en muchos casos no tendrá ni siquiera que consultarlo ni que pensarlo. Lo acepta de manera inmediata y por ende no tiene que buscar ni la aprobación ni la aceptación, porque socialmente tiene, digamos, todos los medios para hacerlo. Ahora, ¿cuál es el rol de género que se presenta a partir del modelo del amor romántico en los hombres o en los chicos? Primero, si eres hombre, te tendrás que mostrar como estable y firme. Mostrar todo el tiempo seguridad y justamente que eres inconmovible. Después, se tendrá que mostrar como seguro y aventurero, es decir, que le gustan las emociones, que le gusta experimentar nuevas emociones o nuevos sentimientos, y a partir de eso, pues sentirse completamente invulnerable. Que aquí justamente tiene que ver con la idea, o mejor dicho, con la manera en la cual educamos a los niños desde pequeños. Y aquí mostrar al hombre de manera tan fuerte, tan inconmovible, es una manera de decirle que él no puede mostrar sentimientos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un niño pequeño llora? Se le tiende a decir, no llores o pareces niña, como si mostrar los sentimientos de un hombre fuese algo negativo. Y justamente desde esa educación, desde pequeños, pues se va a reforzar tanto en la adolescencia como en la adultez de los hombres, y también va a tener una relación directa en la manera en la que va a vivir el amor y cómo se va a relacionar con su novia. Entonces, después, presentarse también como ambicioso, es decir, que debe de alcanzar un puesto social y que debe de aprender a no renunciar. Ojo, aquí aprender a no renunciar, si lo trasladamos a el ámbito del amor romántico, es aprender a no renunciar, es a pesar de que una chica me diga 1000 veces no, para mí es un sí y se vuelve un reto. Y entonces, ¿qué hacemos acá? Bueno, en el caso del hombre, si le llega a decir la mujer muchas veces no, 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 para él es voy a perseverar y voy justamente a alcanzarlo. Y entonces la mujer, aquí se cosifica a la mujer y entonces ya no me importa tanto ella como persona, sino la veo como trofeo, como me dijo 1000 veces no, pero yo voy a conseguir el sí. Entonces este también es un elemento que prevalece muchísimo en las relaciones amorosas actuales y que creo que es bastante peligroso. También el hombre aquí se presenta como independiente, como completamente autosuficiente, y la autosuficiencia aquí no solamente se presenta en términos económicos, sino también la autosuficiencia en términos emocionales, de que no necesito proyectar mis emociones ni mis sentimientos con la persona con la que estoy compartiendo una relación de noviazgo. Es papel o tarea de la mujer, no del hombre, desde esta perspectiva. Después, el hombre se tiene que mostrar completamente racional, en términos de justamente de no poner a sus emociones antes que la razón, antes que lo objetivo, justamente por lo que ya mencionaba hace un momento.
Después, el hombre tiene que posicionarse como cabeza de familia, ser maduro, sensato, equilibrado y reflexivo. Aquí decíamos, estos roles, por supuesto que han ido cambiando, la mujer ya se ha ido incluyendo de manera muy importante en la aportación económica y ahora hay muchas mujeres que son cabeza de familia. Sin embargo, estos roles todavía aún prevalecen. O el hecho también de que una mujer gane lo mismo o gane más que un hombre también llega a representar algún elemento un poco hasta de inconformidad en ciertos espacios o en ciertos escenarios sociales. Después, el hombre también tiene que presentarse como realista y como hábil, es decir, ser lo más resolutivo posible y ser práctico. Y finalmente, mostrarse como agresivo, es decir, mostrarse como agresivo desde esta perspectiva de rol de género en el amor romántico es entender que aquí el hombre va a depreciar o va a dejar de un lado la sensibilidad, tiene que ligar mucho y tiene que presumir de sus conquistas, que era lo que yo mencionaba. Aquí también en estos términos de que el hombre tiene que presumir cuántos ligues tiene o con cuántas mujeres ha estado, pues va muchísimo a denostar a la mujer y a cosificarla como un trofeo que puede mostrar ante sus amigos. Entonces, eso es lo que tenemos que criticar, que ver lo que no es sano y que además no nos permite generar relaciones amorosas desde la igualdad. Si yo veo, no sé, alguna chica que me gusta, pero la empiezo a ver como que es con la que todos quieren y yo como hombre quiero demostrar que puedo conquistarla, ya no lo estoy viendo por lo que representa ella como mujer, lo estoy viendo, la estoy mejor dicho, cosificando o instrumentalizando. Entonces es muy importante el delucidar estos elementos que son negativos para las relaciones de noviazgo. Una vez presentado todo este entramado, podemos mencionar o preguntarnos entonces, ¿cuáles son estos grandes mitos románticos que se ha construido en nuestra sociedad? Bueno, primero hay que hablar acerca de qué es el mito, ¿no? El mito ha sido la base de muchísimas culturas humanas y que el mito nos ha podido entregar o nos ha podido otorgar a los seres humanos modelos de conducta y actitudes. Un mito generalmente nos presenta el héroe y la heroína, ¿no? Y aquí también nos genera el héroe y la heroína la forma en la cual se van a presentar. Es decir, en el mito nosotros entendemos que el héroe va a pasar por ciertas dificultades, por ciertos elementos para rescatar a la heroína. Ese, digamos, es el elemento base del mito. Este elemento del mito se traslada a la construcción del amor romántico y como resultado tenemos justamente estos grandes mitos románticos donde hay un héroe y hay una heroína. En el caso, por ejemplo, de varios filmes cinematográficos que se han popularizado muchísimo y que han tenido muchísimo éxito y sobre todo estas grandes historias o grandes cuentos justamente nos presentan o nos basan este mito donde el héroe es el príncipe y la heroína es la mujer. El hombre es el que va a pasar muchas vicisitudes y dificultades para rescatar a la mujer. Y el gran mito que encontramos dentro del amor romántico se puede, digamos, delucidar en esta frase, y vivieron felices para siempre, ¿no? Y entonces, cuando a las niñas desde pequeñas nos cuentan este mito, ¿no? O mejor dicho, este cuento, esta narrativa de y vivieron felices para siempre, ¿no? Pero ¿y qué pasa después? Hay un después del y vivieron felices para siempre, ¿no? Este tipo de construcciones que las podemos ver en la narrativa también es una forma, ya decíamos, que encontramos presentes en muchas de las estructuras en la actualidad. Y entonces, ¿cuál es otro gran mito que encontramos? El mito de la media naranja, ¿no? Incluso hasta ahí está de manera gráfica. De manera genérica, este mito nos expresa una idea en torno a que las mujeres estamos predestinadas a encontrar justamente a nuestra otra mitad. Y aquí es como si el amor fuera algo natural, con lo que ya nacemos, y entonces yo estoy predestinada a encontrar
a mi alma gemela y que además esto es inevitable, ¿no? Yo no puedo evitar en mi vida encontrarme a mi gran amor y él me va a venir a complementar. Porque este mito puede o llega a ser peligroso, porque nos vende la idea de que yo soy una persona incompleta en muchos sentidos y que para estar completa necesito de la otra persona. Entonces ya hay allí un elemento de codependencia. Perdón, si yo no estoy completa y necesito del otro, le estoy atribuyendo a la otra persona una serie, o le estoy adjudicando una serie de elementos de necesidad para yo poder estar completa, ¿no? Entonces, por eso les decía que este mito, pues se vuelve bastante peligroso. Yo tengo que entender que yo soy una persona completa, que no necesito de la otra mitad para ser una persona entera en todos sus ámbitos. Si yo me concibo de esta manera, puedo entender entonces que soy una persona entera con cualidades, con defectos, pero sobre todo entendiendo que si yo me concibo como completa, es decir, que no necesito de la mitad, que siempre me han dicho, puedo yo ver, cuando yo entre en una relación de noviazgo ya lo podré ver de manera distinta, porque entonces yo de manera consciente, conociéndome a mí misma, puedo entrar en una relación de noviazgo y compartir los elementos que yo desee con esa otra persona, pero no darle todo el poder a esa otra mitad a la cual desde este mito estoy predestinada o predestinado a conocer. Después, el otro gran mito del amor romántico, el mito de la exclusividad. Y este se refiere a que tenemos una creencia en que este amor solamente puede sentirse una vez en la vida y que lo puedo sentir únicamente con una persona, ¿no? Cuando estamos, por ejemplo, esto viene muchísimo con lo que yo les relataba de el romanticismo español y el romanticismo francés, donde a partir de la literatura y de la poesía nos presentan estas grandes historias de amor, donde si el hombre no obtiene el amor de la doncella, se suicida. ¿Por qué? Porque había la idea de que si yo no conseguía ese mi único amor, entonces la vida ya no tiene sentido. Y aquí se ve muchísimo presente en este mito, ¿no? Este mito, ya decíamos, también tiene una tendencia pues un poco peligrosa o muy peligrosa, diría yo, el hecho de pensarnos como que solamente puedo estar con esa persona y con esa persona es con la que tengo que quedarme para siempre. Y esto lamentablemente es un mito bastante potente y que pues habla muchísimo en torno a propiedad privada y al egoísmo humano. ¿Por qué? Si yo estoy en una relación de noviazgo donde estoy muy centrada o centrado justamente en que este amor es mi único amor y tengo que estar con él para toda la vida, pero yo me doy cuenta que es un amor que me hace daño, que a lo mejor todo el tiempo estoy sufriendo, que me pone triste, que me pone ansiosa o que no me gusta la manera en la que él me trata, con este mito tan potente yo puedo apagar esos focos y entonces puedo minimizarlos, puedo normalizarlos y decir, ok, no importa cómo me trata, él es el amor de mi vida, no voy a conocer a nadie más con esas características. ¿Por qué le damos tanto peso a esa persona? Porque generamos un ideal amoroso, porque generamos un ideal idílico, es decir, opacamos o dejamos de visibilizar todos los aspectos negativos de la relación y solamente vemos las cualidades iniciales que nos presentó esa persona para conquistarnos y es una manera de tender a idealizar algo que ya no está presente, que no existe y que se dio únicamente en el periodo pues de conquista que lleva a la relación de noviazgo. El siguiente mito que tenemos, el mito de la pasión eterna. Es decir, y esto se refleja muchísimo, creo yo, en todo el entramado cinematográfico, sobre todo el hollywoodense, de esta creencia del amor romántico y pasional y que va a ser eterno. Es decir, aquí se nos presenta el amor como que el amor es completamente pasional y que todo el tiempo va a haber justamente esta pasión entre
entre el hombre y la mujer, ¿no? Y les decía, estos grandes films nos los presenta de manera muy clara, ¿no? Cuando están los protagonistas y se ve uno al otro, se besan de manera muy pasional y se nos genera justamente o se construye este mito de que el amor tiene que ser así. El amor no es así. Hay una parte del amor, por supuesto, que sí, sobre todo se da en las primeras fases de noviazgo cuando se inicia o los primeros meses, se da justamente este tipo de amor un tanto pasional. Pero el amor también, como muchos elementos, tiene procesos, tiene tiempos y va cambiando. El amor se transforma, evoluciona y no todo el amor tiene que pensarse justamente en un amor completamente pasional. Ok, ahora, ¿cuál es el siguiente? El mito del amor a partir de la omnipotencia. ¿Qué quiere decir este? Y justamente este mito está basado en el judeocristianismo, con la cita bíblica que yo les decía, donde nos menciona que el amor todo lo puede. Y por ello se debe de permanecer en una relación a pesar de todo. Y justamente aquí era algo que yo mencionaba, con este mito de la omnipotencia se genera este constructo social de que el amor lo puede absolutamente todo. Y no importa que yo sea violentada en mi relación de manera emocional, de manera física, de manera económica, de múltiples formas, no importa que yo sea violentada. Yo estoy con esa persona con la que estoy predestinada a estar y entonces puedo llegar a soportar muchas cosas en aras justamente de esta premisa de que el amor puede absolutamente todo. Y entonces justamente es como este mito ha sujetado a muchas mujeres a creer que el amor es mágico y que el amor lo puede absolutamente todo y que el amor viene a salvarnos y a rescatarnos. Algo que también decíamos es bien importante, entender que somos personas, somos seres completos y que nadie u otra persona no va a venir a rescatarnos si primero nosotras no nos amamos, no nos queremos y entendemos quiénes somos. El siguiente mito que tenemos, y este es muy común en la sociedad occidental o en la sociedad actual, es el mito del emparejamiento. Esto tiene que ver con la creencia que se genera en torno a que la pareja es algo natural y universal. Es decir, aquí se piensa justamente como que el amor es natural, que no es un constructo social, y que el amor es para todos. Es decir, se piensa que se alcanza la felicidad en torno al amor cuando tienes una pareja. Y entonces, en el caso, por ejemplo, de tanto de mujeres como hombres, hay como una presión para que pueda estar en una relación de pareja, porque desde el modelo de amor romántico en la sociedad actual, se piensa que el amor en pareja es la única forma de amar, y no es así. Hay múltiples formas de amar. Yo puedo primero amarme a mí misma, como decíamos desde el concepto de Marcela Lagarde, la mismicidad, amarme a mí misma para conocerme, para saber quién soy, qué me gusta, qué no me gusta, qué acepto en una relación, qué no estoy dispuesta a aceptar. Esa es primero la primera forma de amor. Las otras formas de amor que tenemos es amar a los seres queridos que tenemos, amar a mi mamá, a mi papá, a mis amigos, a mis amigas, a las personas cercanas a mi entorno, a mis hermanos, a todas aquellas personas que son importantes en mi círculo más cercano. Entonces, es bien importante tratar de elucidar esto, que el amor no solamente es el amor en pareja, como nos han hecho creer, que el amor se puede manifestar de múltiples formas y también que debemos primero de amarnos a nosotras mismas y a nosotros mismos para ya después poder justamente entablar otro tipo de relación dentro del noviazgo. Y también algo aquí muy importante con el mito del emparejamiento justamente es que va a la par, ya decíamos, del modelo neoliberal. ¿Por qué? Vayamos tan solo a una fecha que justo acaba de pasar, el 14 de febrero, ¿no? Una fecha que más allá de demostración de amor es una fecha pues completamente económica, ¿no? Y aquí donde hay justo esta presión de, sobre todo en entornos sociales de adolescentes, de creer que se tiene que estar en pareja y que la felicidad se alcanza estando en pareja. Y no es la única forma de amar, hay que descubrir que hay otras formas de hacerlo
como las que yo mencionaba anteriormente. Después, chicos, ya hablamos justo acerca de todos estos grandes mitos del amor que se ha construido en la sociedad en la que vivimos, pero estos mitos se refuerzan gracias a un aparato bien importante, que es justamente los medios de comunicación, y que estos nos van a generar estereotipos muy concretos. Incluso por eso es la imagen, ¿no? De estas grandes historias, sobre todo en Hollywood, se genera un tipo de producto de comunicación muy específico que vende muchísimo. Una de las industrias más importantes a nivel internacional es justamente la industria fílmica, y la más, creo yo, que tiene muchísima más exponencialidad, a nivel mundial, es Hollywood. Y entonces nos vende historias, pero estas historias generan estereotipos. Por supuesto que van a generar estereotipos en torno al amor romántico, y que este va dirigido a toda la población. Es contenidos que se generan en masas. Entonces, nosotros al verlo, pues nos vamos a generar una idea. Por eso es que tenemos ya como ideas muy maduras en torno al amor romántico, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en este tipo de películas, esta refiere al Diario de una Pasión. O sea, la protagonista toda la película se la pasa mal, y toda la película se la pasa llorando, y todo el tiempo sufre por amor y centra su vida en el amor. Y entonces nosotros, desde ahí nos vamos, nosotras y nosotros nos vamos generando esta idea de que el amor es sufrimiento, de que el amor es dolor, y que si hay dolor en mi relación, no importa, porque así se debe de amar. Eso es el amor real desde esta construcción de amor romántico. Ahora, ¿cómo estos medios van generando, es decir, cómo los medios de comunicación, llámese televisión, prensa, radio y ahora sobre todo todas las redes sociales, generan estereotipos muy específicos, sobre todo en la población juvenil, es decir, la población cercana a todas ustedes y a todos ustedes, a través de Internet y redes sociales? Es decir, no solamente a través de las películas, sino todo el contenido que nosotros podemos ver en Internet refuerzan estos estereotipos de cómo debe de amar la mujer, cómo debe de amar el hombre, y sobre todo que estas relaciones se presentan pues justamente como grandes amores, pero lo que no nos dicen es que disfrazan múltiples elementos de violencia y desigualdad. Por ello, el autor Blanco concluye que las redes en la actualidad pueden posicionarse, o mejor dicho, posicionan justamente elementos de desigualdad, y algo aquí muy importante, nos muestran un tipo de modelo de amor romántico donde las chicas y los chicos se sienten identificados con esa idea de amor, ¿no? Y entonces yo les decía, podemos ver que la protagonista todo el tiempo sufre, pero al final, ¿cuál es la recompensa? Que tiene a su gran amor, ¿no? De manera natural y de manera predestinada a estar con esta persona. Y ojo, no es que, por ejemplo, no es que desde la teoría feminista esté en contra de este tipo de contenidos, sino que lo que nos invita a la teoría feminista, y justamente desde esta perspectiva, es a nosotros cuestionarnos. O sea, eso es, es una película, es un relato, es una narrativa, pero ¿en qué está basada? Y cuando nosotros nos empezamos a cuestionar esto, pues ya lo vemos de manera distinta. Puede que a mí me encante, no sé, Diario de una Pasión, pero lo voy a entender como lo que es una película, un film que está basado en una ficción. Lo voy a entender como eso, como una ficción. Lo que se puede volver peligroso es que yo esa ficción la quiera ver como un modelo de realización, y entonces yo quiera trasladar todos los contenidos que veo a mi realidad. Es ahí donde encontramos justamente el problema, y porque nos ha llevado a lo mejor a tanto tipo de violencias que se muestran en el noviazgo, gracias a que idealizamos estos modelos que vemos en las películas o en diversos medios de comunicación. Entonces, estos medios justamente van a ser generadores de estereotipos en el amor, y nos va a mostrar justamente un modelo de amor romántico que se normaliza, se reproduce y legitima, su existencia en el consumo, que era lo que yo les mencionaba.
Para el modelo económico capitalista que tenemos con una tendencia neoliberal, pues obviamente nos va a presentar el amor como algo mágico, algo dulce, pero también algo que tiene que producir económicamente y que justamente se ve reforzado no solamente en esta festividad que yo decía de 14 de febrero, también cuando nosotros vemos toda la industria que representa, por ejemplo, el matrimonio cuando alguien se va a casar, cuánto cuesta un vestido, cuánto cuesta la fiesta. O sea, son modelos que nacen justamente en los medios de comunicación que representan una industria muy importante que también económicamente son elementos generadores de una economía a nivel capitalista. Entonces va de la mano, son elementos que no están desligados uno del otro. Bueno, ahora ya para ir justamente cerrando el tema de esta ponencia, que pues creo que es bastante extenso, es bastante largo, ya hablamos justamente en torno a qué es el amor romántico, cómo se ha construido a lo largo de la historia y cómo es que nos ha generado a todas nosotras y a todos nosotros una idea muy concreta y muy específica de lo que es el amor y cómo debemos de comportarnos, ¿no? Si somos mujeres, si somos hombres. Para presentar un poco la reflexión final de esta ponencia, presentaré los siguientes elementos. Aquí es importante que nosotros reflexionemos sobre cómo el amor romántico se ha ido construyendo históricamente, que era lo que presentaba al inicio de la ponencia, y que ha generado justamente relaciones sociales muy concretas. Y entonces, ya decíamos, estas relaciones que ha generado se normalizan. Es decir, una relación de noviazgo en la que se presentan múltiples violencias bajo este modelo de amor romántico se va normalizando. Y es importante justamente este tema para que nosotros dejemos de reproducir esos esquemas, primero que veamos el amor de otra manera, ¿no? Que tratemos de reflexionarlo, pensarlo de otra manera. Y después, justamente, el conocer cómo este tipo de amor puede llegar a ser tan dañino y puede disfrazarse, les decía yo, de caricias, de regalos, de atenciones, cuando en realidad pues nos está mostrando ahí que hay un problema porque hay desigualdad, porque hay poder, una persona lo ejerce sobre otra, hay múltiples manifestaciones, de la violencia. Entonces, el primero darnos cuenta de que el amor no es a lo mejor lo que siempre nos han contado, sino que existen otras formas de relacionarnos. Creo que es importante el podernos ir un poco con esa idea. Por ello es que este tema creo en la actualidad, y lo decía al inicio de la ponencia, sobre todo hoy, 8 de marzo, recobra una importancia muy importante sobre cómo el amor romántico ha generado de manera muy específica constructos de amor romántico en la estructura patriarcal y justamente aquí lo que espero que pueda generar en todas ustedes y también en todos ustedes, el poder pensar que hay otras maneras de relacionarnos, que el amor no es dolor, que el amor no lo puede absolutamente todo, que en una relación de noviazgo no solamente basta con el amor, también hay que llegar a acuerdos, hay que establecer soluciones, hay que establecer dinámicas de comunicación, también hay que llegar a muchísimos elementos de convivencia que no solamente lo sostiene el amor, hay muchos otros elementos que se tienen que dar dentro de las relaciones de noviazgo y que es obligación de todas y de todos construir otra forma de relacionarnos emocional y sentimentalmente y dejar fuera los múltiples elementos de violencia y tratar de construir relaciones sanas en el noviazgo basadas justamente en la igualdad, basadas en el respeto y en la tolerancia. Entonces creo que esto es de suma importancia para todas, para todos, e irnos un poquito con esta nueva reflexión, irnos
pensando en de qué forma veo yo ahora el amor. Si antes la veía de esa manera, no la veía de esa manera, o con esta charla que tuvimos reafirmaron ideas que ustedes ya tenían. Ok, bueno, a ustedes, chicas y chicos, ya les dejaron algunas preguntas o algunas reflexiones sobre este trabajo. Yo aquí incorporé 3 cuestionamientos con los que me gustaría que ustedes se fueran, lo pensaran, lo reflexionaran, ya sea ustedes solas o solos, o si lo quieren discutir con sus compañeros, con sus amigos, o lo quieren discutir en clase. Estos cuestionamientos que me gustaría que pudiesen repensarlos. ¿Alguna vez se han sentido violentadas o violentados en una relación de noviazgo? Si es así, pregúntense por qué se sintieron de esa manera y de qué forma vivieron este tipo de violencia. Después también podríamos comenzar a preguntarnos, ¿por qué creen ustedes que es importante fomentar el amor en nosotras mismas y en nosotros mismos? Y finalmente, ¿de qué forma ven ahora el amor? Es decir, con este pequeño trabajo que les presenté, quiero que ustedes me cuenten si ven el amor de la misma manera o algo cambió en ustedes o lo pueden ahora mirar desde otro espacio, desde otra perspectiva. Pues eso sería todo por mi parte. Les dejo también aquí mi correo. Si alguien quisiera compartirme algún comentario, alguna experiencia, yo con muchísimo gusto los leo. Mi correo es monicavilchis292@gmail.com. Les agradezco muchísimo el que se tomaran el tiempo de escuchar esta plática y por mi parte sería todo. Gracias. Muchas gracias, maestra Mónica Vilchis Arroyo. Magníficas consideraciones y reflexiones muy pertinentes para este tema de gran interés actual y relevante para nuestros adolescentes. A nombre de toda nuestra comunidad escolar, le agradecemos compartir con nosotros su amplio conocimiento, maestra. Ahora bien, el día de hoy vamos a cerrar con un breve cuestionario para los alumnos, a manera de retroalimentación. Pedimos que contesten en casa estas preguntas y les hagan llegar a sus maestros de asignatura. Leo las preguntas. ¿Cuáles son los aspectos típicos que fomentan la desigualdad entre los géneros hoy en día? ¿Cómo podemos, en nuestro medio social actual, aumentar la equidad de los géneros en beneficio de una sociedad más justa y equitativa? Si estuviera en tus manos, ¿qué acciones llevarías en tu comunidad escolar, familiar o local para mejorar el tema social de la equidad de género? Agradecemos a nuestro auditorio, a nuestras autoridades escolares que nos acompañaron el día de hoy. Hasta pronto.